con el economista Andrés Arauz, candidato presidencial por el movimiento UNES. Andrés, qué gusto saludarlo. Buenos días, gracias por aceptar esta entrevista. Sé que está en Estados Unidos. Quisiera iniciarla preguntándole cuál es el balance que tiene hasta este momento de esa visita y particularmente de lo que fuera su reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional. Lo escuchamos. Muy buenos días, Luisa. Una precisión nada más. El día de ayer ya retorné al Ecuador. Estamos aquí en la ciudad de Quito. Retorné al país con buenas noticias. Tuve reuniones con el Fondo Monetario Internacional, con inversionistas, con gente muy cercana a la administración del presidente Biden, y hemos delineado lo que serían las relaciones entre ambos países muy fructíferas, enfocadas en algunos hechos. Primero, el cuidado de los derechos de nuestros hermanos ecuatorianos, de los migrantes que viven en los Estados Unidos. En segundo lugar, el seguir generando oportunidades económicas, de comercio exterior, de inversión, y por supuesto también del acceso a la educación, al conocimiento, para que los ecuatorianos puedan acceder a la mejor educación universitaria que existe en el mundo, que todavía está en los Estados Unidos. En ese contexto, Andrés, ¿podría usted indicarnos si se honrará en un eventual gobierno del binomio Arauz-Rabascal el compromiso adquirido por el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional? Lo primero. Y lo segundo, ¿habrá una firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, habida cuenta de que Perú y Colombia, por citar a nuestros vecinos más cercanos, nos llevan la delantera hace rato, no solamente en acuerdos con Estados Unidos, sino también con algunos países de Asia? Bueno, en materia específica del acuerdo con el Fondo Monetario, nosotros cumpliremos las obligaciones financieras, es decir, hay que repagar ese préstamo. Nosotros somos un país miembro del Fondo Monetario, obviamente tenemos que cumplir esa obligación, pero otra cosa muy distinta es las condicionalidades acordadas con el señor Moreno. Yo fui muy claro en decir que las condiciones acordadas con el gobierno de Moreno no son convenientes para las familias ecuatorianas, pueden generar una mayor quiebra de los negocios y las empresas en el Ecuador, así que iremos hacia un esquema que beneficie realmente a las familias ecuatorianas, y hablamos sobre las necesidades de desarrollo del Ecuador. Así que eso con relación al Fondo Monetario. Y en segundo lugar, sobre el acuerdo comercial, en las reuniones que tuvimos ahí también nos dimos cuenta que la promesa o la fase 1, como llamó el gobierno de Moreno, al acuerdo con los Estados Unidos, no es más que una buena intención de que algún día se puede llegar a un acuerdo. No está definido ni el alcance, ni las mesas, ni las temáticas, peor aún un cronograma donde ese acuerdo pueda avanzar. En todo caso, nosotros vamos a evaluar lo que se avance en los siguientes meses, pero eso sí con un criterio fundamental: no permitir que se afecte a los agricultores ecuatorianos, que no tengan que competir con producción subsidiada proveniente de los Estados Unidos. En cuanto a los condicionamientos que usted no aceptaría en caso de llegar a la presidencia con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuáles serían aquellos que usted dejaría de lado o no honraría habida cuenta que, según señala, no serían pertinentes para el Ecuador y nuestra economía? Yo he sido claro una y otra vez, inclusive en el mes de agosto envié una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Nosotros no creemos que se debe reducir el presupuesto en 3 puntos porcentuales del PIB en el año 2021. Eso sería imposible, sería generar un nivel de conflicto social enorme en nuestro país. Eso creo que ha sido bastante bien acogido nuestra observación. En segundo lugar, tiene que aplicarse el marco de la Constitución del Ecuador. La Constitución es el elemento primordial sobre el cual debe basarse la política pública en nuestro país, y ese punto también lo dije con absoluta claridad. Y en tercer lugar, que tienen que haber políticas explícitas para cuidar que los dólares no sigan saliendo del Ecuador y que se fortalezca la dolarización con dólares en nuestro país, no que esos dólares se fuguen de la patria. En el contexto de lo que guarda relación con el tema de del acuerdo o de una alianza comercial con Estados Unidos, si se respetan
por ejemplo, las prioridades para el sector sensible nuestro, como es el sector de la agricultura, sobre todo de los pequeños agricultores. ¿Usted sí impulsaría y sí es partidario de un acuerdo comercial con Estados Unidos o no? Porque, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Rafael Correa sí fue posible lograr ese ansiado acuerdo, aunque demoró 10 años, pero finalmente se lo hizo, el acuerdo con la Unión Europea. ¿Usted sí es partidario del acuerdo comercial con Estados Unidos? Yo creo que hay que evidentemente analizar el texto, no voy a decir cualquier acuerdo es bueno, no. Hay que analizar las particularidades, cómo eso afecta a nuestra economía, cómo eso se proyecta en el siglo XXI. La economía digital es una prioridad en este siglo y tenemos que ver que también estén garantizados los derechos de privacidad e intimidad de los ciudadanos ecuatorianos, entre muchos otros. Así que vamos a sentarnos sobre la mesa sin ningún temor, a analizar lo que se haya negociado. Si es que hay que avanzar, lo haremos, pero la decisión siempre será fundamentada en el respeto a nuestra soberanía y al modelo de desarrollo establecido en la Constitución de la República. Yo no soy a favor del bobo aperturismo, pero tampoco del bobo proteccionismo, sino de una política comercial inteligente que le beneficie a los ecuatorianos y que no amenace la sostenibilidad y la sustentabilidad de millones de ecuatorianos productores, especialmente del agro. Andrés, con respecto a lo que está ocurriendo acá en el país, seguramente indistintamente de lo que usted ha estado realizando en Estados Unidos, debe haber estado haciendo un seguimiento de la situación de tensión, de la situación política que vive en este momento el Ecuador frente a una denuncia del candidato presidencial por Pachakutik, Yacu Pérez, de que existiría, y lo dijo, y la prensa lo recogió, una maniobra política entre el expresidente Rafael Correa y la derecha para dejarlo fuera de la contienda electoral, cuando según él aduce es él quien estaría en segunda vuelta con usted. Desde su respetable punto de vista, ¿qué intenciones podrían existir de parte del exmandatario de una maniobra política, como lo señala el candidato Pérez de Pachakutik, para dejarlo fuera de la segunda vuelta electoral? ¿Habría algún interés en particular? Eso es absolutamente falso, ¿no? Yacu Pérez lamentablemente ha dicho algunas cosas que se alejan de la verdad. Dijo, por ejemplo, que si se abren las urnas yo quedaría en tercer lugar. Yo creo que hay que ser muy responsables con las declaraciones que se están haciendo en un momento en donde se debe tener prudencia, responsabilidad con la ciudadanía. Yo creo que el movimiento indígena y Pachakutik tienen todo el derecho de movilizarse, de pronunciarse, de expresarse en el sentido de exigir el cumplimiento de sus derechos, pero a la vez hay que ser muy responsables con las declaraciones que se hacen. Todo el mundo sabe que para nosotros ha sido un vía crucis poder llegar en este punto, participar siquiera en la contienda electoral. Nos eliminaron uno de los partidos políticos que conformaba nuestra alianza Unión por la Esperanza, y que se atrevan a decir que nosotros estamos incidiendo en el Consejo Nacional Electoral es realmente inverosímil. Nosotros no tenemos miedo de enfrentar a quien sea en la segunda vuelta, pero sí buscamos que se respete la voluntad popular, porque al finalizar la segunda vuelta, ese va a ser un elemento crucial y el Ecuador necesita paz, necesita desarrollo, y esta es una gran oportunidad para lograrlo. Andrés, en ese contexto hay analistas que señalan que su candidatura ya alcanzó su techo y que el 65% del electorado no votó por usted. Pese a esos análisis o a esa visión respetable, por cierto, que no es la nuestra, pero es respetable, ¿cómo hará usted para poder conquistar o seducir a esos 65% de votantes que en la primera vuelta no le dieron el voto, a efectos de garantizar llegar a su objetivo, que es convertirse en el próximo presidente de los ecuatorianos? Luisa, el análisis aritmético es sencillo. El progresismo ecuatoriano, junto con la socialdemocracia y la unidad plurinacional, que tienen amplias coincidencias programáticas, ideológicas, de las urgencias y del sentido común que necesita nuestro país, suman en total 70% de la votación ecuatoriana y 70% de las curules en la Asamblea. Es evidente y es lógico que los ecuatorianos más bien lo que votaron el 7 de febrero es para desterrar las prácticas neoliberales de quienes cogobernaron con el señor Lenín Moreno, y que ni siquiera sumados y juntos y aliados
lograron superar el 20%. Así que yo creo que ahí los ecuatorianos se han pronunciado con contundencia y nosotros vamos a construir este gran bloque histórico de unidad programática entre el progresismo, la socialdemocracia y la plurinacionalidad para poder cumplir nuestra Constitución y sobre todo enfrentar las urgencias en materia social, en materia sanitaria y en materia económica. Yo creo que por ahí va nuestro principal énfasis y vamos a apelar a los votantes para que no planteen una política sobre la base del odio, el estigma, la mala onda, sino sobre la base de las urgencias y las necesidades del pueblo, y ahí tenemos una gran ventaja. Andrés, respetable criterio. Sin embargo, yo recuerdo que en los debates, por ejemplo, a los que usted asistió, que fue en 2 fases, el del Consejo Nacional Electoral, no lo digo yo, en su momento lo dijeron sus adeptos, sus simpatizantes, que usted había sido usted contra 15 otros candidatos contra Correa, o que odiaban lo que representaba, en este caso usted, al expresidente y siendo el candidato correísta. Entonces, ¿cómo es que usted me dice que usted va a poder conciliar un 70% de la votación en la segunda vuelta? Porque ahí no habría sindéresis. Está usted diciendo primero que eran 15 candidatos contra Correa, contra usted que es el candidato que representa esa tendencia, versus ahora que me dice que todos sí están un 70% a su favor. Ahí, no sé, ¿podría usted explicarnos mejor para entender mejor su respuesta? Por supuesto, en todos los debates siempre generalmente se busca atacar al que lidera las preferencias electorales. Una cosa es la actuación de los candidatos en el marco de un debate que buscan incluso buscar notoriedad a partir de esos ataques, y otra muy distinta son la estructura de los votantes, los ciudadanos que manifiestan su voluntad en las urnas, y los votos los definen los ciudadanos, no los candidatos. Y por eso nosotros vamos a apelar a ese contacto con las bases de las distintas fuerzas políticas de nuestro país, con las estructuras directivas, con los representantes a la Asamblea, y de esa manera lograr estos grandes consensos nacionales que beneficien a quienes más nos interesan, las familias ecuatorianas. Andrés, usted sin duda, de acuerdo a estos resultados preliminares que serán oficiales este fin de semana, encabeza la votación a presidentes. Sin embargo, y aquí yo sí quisiera que también usted pueda explicarle a nuestra teleaudiencia, en las elecciones del 2017, el entonces candidato del correísmo, Lenín Moreno, hoy presidente de la República, obtuvo, según datos oficiales, el 39,36% de la votación nacional en primera vuelta. ¿Cómo explica usted, Andrés, que en su votación en la primera vuelta usted descendió 6 puntos a la votación que obtuvo el hoy presidente Lenín Moreno? ¿Qué pasó? ¿Cómo explicar que usted, en lugar de repuntar o mantenerse al mismo nivel del presidente Moreno, ha bajado 6 puntos? Bueno, en primer lugar, le agradezco que no me compare con Lenín Moreno. En segundo lugar, aquí estamos hablando de que en esta elección hubo una mucha mayor dispersión en los votantes, cosa que no existió en la elección del 2017. Y además tenemos que resaltar un elemento adicional, y es que han pasado 4 años de una incesante persecución política por un lado, mediática por otro, con indefiniciones hasta apenas 2 meses si es que nuestra candidatura iba a poder estar presente en la papeleta. Así que yo más bien considero que ese es un logro significativo y que los ecuatorianos ahora van a tener la oportunidad en segunda vuelta de pronunciarse con una mayor contundencia. El país ya está cansado de que la política se plantee en términos del odio a una u otra persona. Nosotros necesitamos superar esas viejas prácticas. En primera vuelta y lo que fue la votación en primera vuelta de quien entonces era el candidato del correísmo. Y lo último, para cerrar la entrevista, y gracias por su gentileza y tiempo, si la final fuese Arauz Lasso,
¿Qué harán ustedes para conseguir el respaldo del movimiento indígena y de Pachacuti? Lo uno. Y lo segundo, si la final fuera a la inversa, Arauz Pérez, ¿qué hará para conseguir la adhesión de la derecha, que claramente, al menos sus cabezas han indicado que no comulgan con sus tesis y propuestas? Mira, en ambos casos, insisto, no nos preocupa con quién nos toque la segunda vuelta. Nosotros estamos abiertos a un gran acuerdo programático a nivel nacional y eso es lo que vamos a seguir impulsando independientemente de quién quede en segundo lugar. Creo que ya las cifras a nivel de todas las provincias han sido cerradas, no le veo ya mucho mayor margen de maniobra, pero indistintamente de aquello, estamos listos para enfrentar la segunda vuelta. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Las que hemos planteado: enfrentar con urgencia del caso la crisis sanitaria que está viviendo el país, la crisis económica que está viviendo el Ecuador, y una vez logrado aquello que nos puede tomar 7 u 8 meses, que lo tenemos que hacer conjuntamente con todo el Ecuador, luego avanzar en el contenido constitucional, construir un Estado plurinacional e intercultural con los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestra patria, con amplios grados de autonomía. Tenemos que avanzar hacia tener un esquema de prosperidad, estabilidad, tranquilidad para las familias ecuatorianas y certidumbre económica para los negocios, para las empresas ecuatorianas que puedan generar trabajo, cumplir metas en materia de transferencia de tecnología, valor agregado y a su vez dar estabilidad y tranquilidad a las familias ecuatorianas en el marco del fortalecimiento de la dolarización. Esa es nuestra propuesta, sólida, coherente, que hemos repetido insistentemente para todo el país y estamos seguros que va a ser el marco que nos va a permitir un triunfo contundente en esta segunda vuelta. Andrés, gracias por permitirnos este diálogo y entrevista. Que tenga usted un buen día. Muy amable. Muchísimas gracias, Luisa, y un saludo a toda la audiencia de RTS y a los ciudadanos. A estar motivados porque el triunfo está cerca y la tranquilidad volverá pronto. Que tenga un buen día, amigos televidentes. Ha sido la intervención del economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia por el movimiento UNES. Es momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más de la noticia en la comunidad. Que tengan un buen día.